Vamos ahora a escuchar al diputado García Almaguer dando una cátedra de por qué México requiere una reforma al Poder Judicial. No, Almaguer, entonces el elegir a los jueces, a los ministros, a los magistrados, ya le daría al Poder Judicial la seguridad de poder funcionar de manera idónea y con ello, pues mejorar la impartición de justicia en nuestro país. Para un gran problema como es la profunda injusticia de nuestro país, se requiere una gama de soluciones, no basta con una medida en particular. Yo celebro la apertura del senador Julián, se lo dije en la comisión permanente en la sesión de esta semana, porque estuve atento a su discurso y también escuché el mensaje de ayer. Lo que veo es que algo que hace un año era rechazado por la gran mayoría de la élite y de la cúpula judicial y también política, hoy ya se presta a discusión y eso lo celebro. Veo que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya hay 3 bloques que se fragmentó y no solamente tenemos a quienes están a favor y a quienes están en contra, sino un nuevo tercer bloque de personas que han meditado, de ministras y ministros que pues ya les cayó el 20 de lo que ocurrió el 2 de junio, que incluso lo traducen a un esquema constitucional y dicen, bueno, nosotros somos un poder constituido, que es lo que dijo el ministro Pardo ayer, y como poder constituido voy a acatar lo que el constituyente determine. Eso ya es un respeto, digamos, a esta mayoría calificada y a las legislaturas en las entidades federativas. Y aquí lo importante es que algunos ministros presentaron propuestas sobre cómo llevar a cabo este proceso. Algunos hablaron de procesos graduales, por ejemplo, por materias o por territorios, que son los circuitos, cada estado es un circuito, otros más por la renovación natural del Poder Judicial Federal. Pero a mí me gustaría reunir esto con el apunte que hacía el diputado Moreira ayer, cuando daba cifras sobre los pocos jueces que hay en México. La renovación entonces del Poder Judicial no pasa solamente por sustituir a quienes están impartiendo justicia, sino por multiplicar el número de jueces en el país. Y con un conjunto de soluciones que también pasa por la creación de un tribunal de disciplina que pueda vigilar y también sancionar eventualmente las conductas indebidas en el Poder Judicial Federal, pues yo creo que podemos mejorar. Y lo he dicho en muchas ocasiones, no basta con la reforma al Poder Judicial Federal, tenemos 32 poderes judiciales locales. Ayer el presidente del Tribunal Supremo de Justicia de aquí de la Ciudad de México también estuvo en el foro, el magistrado Guerra, y habló sobre la necesidad de reformar la justicia también a nivel local, Juan. Y además a nivel de fiscalías. Senador Rementería, ¿qué añadiría usted a esta iniciativa para mejorar la justicia en nuestro país? Yo rápidamente voy a opinar aquí que me parece que no hay reforma al Poder Judicial que pueda funcionar si no se hace una revisión profunda al sistema de procuración de justicia, es decir, a las fiscalías, tanto a la federal como a las Claro. estatales. Carrera judicial. Entonces, hay cosas que se pueden, digamos, que ver bien de esta iniciativa, por ejemplo, por los plazos que duren los magistrados, los ministros, los jueces, en fin, eso puede ser, me parece que es algo que es perfectamente posible ponernos de acuerdo, pero hay cosas en las que yo, tal cual, como lo decía el diputado, eso no es solamente, o no debiera ser, como parece que se ha centrado en el tema de que a partir de la elección por la vía popular de los jueces, ministros y magistrados vamos a resolver todo. Absolutamente no. Yo creo que a la reforma le falta mucho más. Y una última cosa, en esta parte, si me lo permite, Juan Hamlet. Hay algo que yo no acabo de entender. Reconocemos todos que hay una necesidad de una reforma judicial, y es hecha bien. Y también necesitamos que hay que hacerla pronto, ya lo sabemos. Ahora, ya como están las cosas en materia electoral en nuestro país, no entiendo por qué tiene que ser tanta la prisa si al final ya no hay una prisa de esa manera, porque igual si tienen la mayoría calificada la van a tener en septiembre, en octubre, en noviembre, la pueden administrar para tratar de sacar un mejor producto. Yo digo, no podemos darnos el tiempo necesario para poder analizar esto durante septiembre y octubre y noviembre, por ejemplo, y entonces ponernos una fecha límite para que no se vaya, como a veces las cosas en el tiempo y nunca pase, pero sí el tiempo suficiente para poderlo analizar. Por cierto, también daría tiempo a que la próxima presidenta llegue, se instale y pueda tomar el control de algunas cosas en lo que pueda, ya con el poder, pues opinar y conducir a su bancada de una forma que permita resolver las cosas en el futuro de la manera mejor posible. Hamlet Almaguer, nos quedan un par de minutitos, Muy pero bien. me parece un muy buen punto el que señala aquí el Sí, senador. yo retomo las aspiraciones de los oficiales, de los actuarios, de los secretarios, que son los primeros en enfrentar las barreras casi infranqueables del nepotismo. Y voy al caso del Ujú. estado de Guanajuato, donde el gobernador del PAN, Diego Sinue, acaba de nominar para una magistratura a la esposa del fiscal Samarripa, que lleva 15 años en el cargo, y también la legislatura del estado de Guanajuato, que acaba de designar como consejero de la judicatura a un expresidente estatal del Partido Acción Nacional. Por eso yo insisto en la necesidad de las reformas a los tribunales a nivel
estatal. Pero tan expedito, o sea, no se podría, Hamlet, como dice el senador Rementería, alargar un poco la discusión, no hacerla dilatoria, pero que en octubre, que en noviembre se pudiera seguir discutiendo. Hay cosas que son secuenciales y lo hemos visto en otras muchas materias. Arrancas con una reforma y vas ajustando sobre la marcha. Hemos tenido incluso en esta legislatura reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales, que se había lanzado recientemente y necesitó ajustes y se hicieron. El hecho de que no sea perfecta no significa que no sea posible. Yo creo que tenemos que avanzar, aprovechar el tiempo, y creo que el país no tiene tiempo que perder. Y por supuesto, después de esto vendrá la legislación secundaria, ley orgánica del Poder Judicial Federal y otras materias que se tienen que ajustar. Pero hay puntos en los que ya podemos arrancar y yo creo que es urgente. Pues les agradezco a ambos. Senador. Así, el coordinador de los senadores del PAN le cerraron las puertas en la nariz. Así es, nada de que sobre la marcha. ¿Qué pasó? Y tú recuerda, es un poco de historia. En la legislatura del 2012-2015, la mayoría la tenía el PRI y el PAN. Ellos aprobaron de volada, en 5 minutos aprobaron la reforma energética. ¿Por qué? Porque sabían que corrían el riesgo de que en la legislatura del 15-18 pues pudiera la izquierda agarrar más poder y bloquear esa reforma energética. Entonces, aquí también se tiene que hacer ya en caliente para no esperar a que por un accidente, toco madera, en el 27, eh, lleguen los diputados del PRI y el PAN o de MC, hagan más números y puedan bloquear las reformas constitucionales, ¿no? De lo que se refiere al plan C. Entonces, nada de que vamos a analizarlo, es en caliente, ya no hay nada que pensar, aquí lo está diciendo Hamlet, si hay que corregir algo, lo corregimos en el futuro, tenemos el poder de cambiar una coma o agregarle algo, pero se tiene que hacer ya porque la gente tiene esa hambre de justicia. Esa justicia es muy cara, la justicia no llega a la gente de abajo. Sí, como ya te dije, no es posible que dicen los ministros, la ley, nosotros aplicamos la ley. Pues sí, hasta ahí tiene razón, pero la aplican cuando les conviene y como les conviene. Un ejemplo, a Ricardo Salinas Pliego le postergan un caso, ¿sí? A este señor Cabeza de Vaca le postergaron el caso. Acuérdate que lo desaforaron. Entonces la controversia se fue a la Suprema Corte y en vez de fallar en un mes o en 2 meses o en 3 meses, lo metieron en un cajón y lo sacaron un mes antes de las elecciones en Tamaulipas para decir que el señor todavía conservaba el fuero. Maru Campos dice, por los míos, yo no quiero los libros de la SEP de López Obrador, no quiero que entren a Chihuahua. En menos de una semana le resolvieron. ¿Por qué no se tardaron 1 año o 2 años en resolverle a Maru Campos? Entonces, te digo, la ley la aplican a como les conviene cuando les conviene. Mira lo que pasó en Guanajuato. La esposa del fiscal que lleva 15 años en Guanajuato le dan un puesto de magistrada. A un panista que fue presidente del PAN le dan un cargo público ahí. O sea, no, de ahí no dice nada Broso, ni Pepe Cárdenas, ni Ciro. Ahí no se rasgan las vestiduras, Adela. Ahí no dicen, por eso se requiere el plan C de López Obrador. Ahí no le dan la razón a López Obrador. Entonces, muy bien aquí Hamlet, dando estos ejemplos y yo agradezco a Juan Becerra porque en los otros medios no les dan la oportunidad de hablar de estos casos de nepotismo y de injusticias, de abusos y privilegios que rodean al Poder Judicial, que requiere una reingeniería para limpiar esa putrefacción que abunda en ese ente que todavía nos falta por reformar. Dime qué opinas tú. Hasta luego.